Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver un estudio relacionado a la conmemoración del Día de la Primavera, donde es un tiempo de esperanza y renovación. Así es que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él sea el que nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar a continuación. Bendito Padre y Dios, Creador de los cielos y la tierra y todo cuanto existe, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este privilegio de poder tener un estudio más de tu palabra y poder comprender más. Ayúdanos a poder discernir, poder entender, poder comprender y poder aplicar en nuestras vidas lo que tú nos quieras decir en este estudio. Asimismo, Señor bendito, te pido que puedas quitar todo estorbo, toda distracción, todo sentimiento, toda sensación, todo cansancio, malestar que nos venga a nuestro cuerpo, Señor bendito. Apártalo para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu estén enfocados y se presta atención a lo que vamos a estudiar. Te pido, Señor bendito, que nos ayude, Señor bendito, ya que siempre necesitamos de tu ayuda en todo momento. Gracias por tu grande misericordia y tu gran amor y por darnos el privilegio de poder escuchar y estudiar tu palabra. Te doy tantas gracias y ponemos este tiempo en tus benditas manos y lo oramos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así como hemos visto que la palabra de Dios y la Biblia está llena de muchos ejemplos de los cuales hace referencias a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, a lo que podemos palpar, a lo que podemos sentir, a lo que podemos oler. La Biblia está llena de muchas referencias de lo que podemos estar viendo. En este caso, como vamos a ver el estudio de la primavera, es un tiempo de renovación y esperanza. ¿Por qué renovación y esperanza? La renovación porque nosotros normalmente nos damos cuenta en los árboles. En la época cuando viene la primavera, vuelven a reverdecer las hojas, vuelven a nacer pequeños brotes, pequeñas hojitas. En los campos igual lo mismo, los campos normalmente antes de la primavera están cafés, están secos, y sin en cambio a la llegada de la primavera por las condiciones climáticas se empieza a ver una condición verde, empiezan a salir pequeños brotes, pequeñas hojas, empieza a salir hierba, empieza a haber un cambio en la tierra de tal forma que nosotros podemos percibirlo y podemos dar a notar que es el inicio de la primavera. Es un tiempo muy bonito porque empieza a cambiar la estación del año y empieza a dar un color más agradable, un color verde, un aroma distinto. Es un tiempo muy bonito la primavera. En este caso, como lo menciona la Biblia, está llena de muchos ejemplos de la Biblia, como están en las parábolas, que es la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza. Son ejemplos de tal forma que está diciendo es semejante a tal cosa, es semejante a tal situación, de tal forma que nos da ejemplos para que nosotros podamos comprender y entender un poquito más las escrituras, con cosas que nosotros vemos aquí en esta tierra, normalmente con cosas de las semillas, la tierra, el campo, cosas que los labradores empiezan a trabajar la tierra, saben el esfuerzo, saben lo que es una semilla, el tiempo que tarda la semilla, el crecimiento, el cuidado, el abono, el riego. Son muchos factores, de tal forma que la Biblia y nuestro Dios amoroso nos brinda la posibilidad de poder comprenderlo a través de esos ejemplos de la vida cotidiana. En este caso vamos a ver, así como estamos viendo de que nacen pequeños brotes donde antes no había, podemos ver, ahí no había ninguna planta, ninguna hierba ni nada, y sin en cambio ha nacido una hierba, una plantita en un lugar donde no había. ¿Por qué? Porque una semilla cayó en ese espacio y dadas las condiciones empezó a germinar la semilla y ocupó un espacio y empezó a nacer.
En este caso, quiero pedirle que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 3, vamos a ver del verso 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice Juan, capítulo 3, del verso 1 al 5. Ya estamos, ya lo tienen. Juan 3, capítulo 3, verso del 1 al 5. Es Jesús hablando con Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vemos una conversación interesante entre Jesús y Nicodemo, de tal forma que Nicodemo está consciente, algo en su ser y en su interior está consciente que está yendo ante Jesús y va de noche. ¿Por qué? Porque no quiere ser descubierto, no quiere que lo vean. ¿Por qué? Porque ahí, en esa época, en ese momento, todos estaban yendo en contra de Jesús, porque Él les hablaba la verdad. Él les decía las cosas como son, lo que realmente a Dios le interesa, lo que Dios quiere de nosotros. Y Jesús le estaba dando muchas enseñanzas, y sin en cambio, ellos no lo querían, porque iba aparentemente en contra de lo que ellos traían, de su ley, porque ellos estaban queriendo aplicar la ley de Moisés a rajatabla. Pero a final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo vino a dar una grande enseñanza, de tal forma que aquí se está viendo claramente, como dice, un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, o sea, era una persona con cierto tipo de autoridad, y sin en cambio dice, vino él de noche, no quería ser descubierto, y más sin en cambio, el mismo maestro le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento de nuevo es un nacimiento espiritual. Nosotros nacemos en la carne. En la carne estamos naciendo, creciendo, vivimos en esta condición de pecado, en esta condición humana, de tal forma que el mismo Jesús dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reino de los cielos. Y el nacer de nuevo es un nacimiento espiritual, ya que nosotros estamos muertos por el pecado, estamos separados de Dios, y sin en cambio tenemos que nacer de nuevo para poder tener acceso al reino de los cielos. Un nacimiento espiritual, una nueva vida en espíritu. Es como si tuviéramos dos vidas, una vida en la carne y una vida en el espíritu. Son dos partes. ¿Y cómo podemos ver eso? De esa referencia, acompáñenme ahora al libro de 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 17. Vamos a ver esa pequeña parte que nos vuelve a reafirmar esto que estamos viendo, que es necesario que nazcamos de nuevo. 5:17, 2 de Corintios 5:17. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Analizando este verso nos dice: de modo que si alguno está en Cristo. Ojo con eso, dice está en Cristo. Está diciendo una condición de que está viviendo en Cristo,
bajo la cobertura del Señor, bajo su mandato, bajo su reinado, como su Señor, como su Salvador, como su todo. Dice, está en Cristo. ¿Y qué nos dice a continuación? Nueva criatura es. Ahí está hablando de la condición del espíritu, del nacimiento de nuevo. Nueva criatura es. Porque a final de cuentas, en el cuerpo mismo está la persona, en la misma edad, la misma condición. O sea, no es como lo dijo Nicodemo, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. No es de esa parte, no es como tal en sentido literal, que tenga que nacer de nuevo físicamente, es en sentido espiritual. Por eso aquí nos está diciendo en este verso, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice las cosas viejas pasaron? Las cosas viejas de su naturaleza humana, de su cuerpo humano, en la carne. Dice, y aquí todas son hechas nuevas en cuanto al nuevo nacimiento en espíritu. Todo lo que se vuelva a hacer en base al nuevo nacimiento en el espíritu son nuevas cosas, son hechas nuevas, es un nuevo comienzo, es una nueva renovación, una nueva esperanza. Es algo similar a lo que estamos viendo en la primavera, vuelve a resurgir, vuelve a nacer, vuelve a generarse esa parte, ¿no? Y dice, ¿y cómo podemos saber si estamos en Cristo o que nacimos de nuevo? Es una pregunta muy válida. ¿Cómo puedo yo saber que sí? Porque podemos decir, sí, nacemos de nuevo, estamos bien, estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Podemos decirlo de palabra y podemos decirlo así, ¿no? Sí, nacimos de nuevo. Pero ¿cómo podemos saber eso? Acompáñenme otra vez al libro de Juan. Ahora vamos a ver el capítulo 1. En el verso 12, otra vez nuevamente en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Y qué nos dice aquí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es como podemos saber una de las partes de cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo. Porque aquí dice, más a todos los que le recibieron, a todas las personas que recibieron la información, a los que les llegó la nueva vida, que tenían que nacer de nuevo y que tenían que recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa ahí? Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en ese momento dice, ser hechos. Ese momento es una acción que en ese momento los convierte en hijos de Dios. En ese preciso momento nos convierte en hijos de Dios. En ese preciso momento es como el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos adopta como hijos de Dios. Porque está diciendo como si fuera una tipo condicionante a todos los que le recibieron, es una como condicionante. A los que creen en su nombre es recibirlo y creerlo, escuchar y accionar, recibir y creer. ¿Y qué pasa? Se recibe el regalo que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y a través de qué medio podemos obtener este regalo de la vida eterna? Ahora acompáñenme, ahora más adelantito, al capítulo 3 del mismo libro de Juan. Ahora vamos a ver del verso 16 al 18. ¿A través de qué medio? Porque estamos escuchando, sí, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, pero ¿a través de qué medio lo podemos ver? Ahora volvemos a leer esto. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí estamos viendo
el medio del cual podemos obtener este regalo de la vida eterna. Este medio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, está diciendo que el regalo es para todos, y todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? Que dice, no se pierdan sus pecados, no se pierdan su vida, no se pierdan sus cosas, dice, más tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y qué pasa? Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, no lo envió en esa ocasión para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya está hablando de todo en general, sin excepción de personas, todos, grandes, chicos, pequeños, medianos, de todas clases, de todas edades, de todo color, todo el mundo realmente. Y aquí vuelve a pasar así como una tipo, como condicionante, que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué yo menciono una tipo condicionante? Porque así es para que lo podamos comprender y captar un poco más. Pero realmente es por sentido común, es por lógica. ¿Cómo vamos a querer tener la vida eterna o tener una relación con Dios? ¿Cómo vamos a estar con Él si no queremos en Él? Es nuestra propia decisión, es nuestro libre albedrío, de tal forma que ¿cómo vamos a estar con Él? ¿Y cómo vamos a querer estar con Él? Pues creyéndole, creyendo que es real, que existe y que hay vida eterna y que vino a hacer un rescate, a darnos el regalo, a darnos la vida eterna. Pues si le creemos, pues vamos a estar con Él. Realmente la tipo condicionante no la está poniendo el mismo Dios. Por eso estoy diciendo, es un tipo de condicionante para que podamos comprender este punto al que me estoy refiriendo. Porque la condicionante realmente no la ponemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos creer o no creer. Porque si no creemos, ¿cómo vamos a estar con Él? ¿Cómo vamos a estar con alguien que no le creemos o que no queremos estar con Él? O que simplemente decimos, qué padre, se oye bonito, se escucha bien, hasta ahí. ¿Cómo vamos a estar con Él si no le queremos? La condicionante no la ponemos nosotros mismos, porque Dios, realmente ahí estamos viendo, Dios es un caballero que no viola nuestro libre albedrío, de tal forma que nos dice, aquí está, te regalo la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, creer en la obra que vino a hacer, que vino a pagar por ti, por todos los pecados, el juicio que tú tenías que pagar, Él lo vino a hacer para reconciliarnos con el Padre. Sin en cambio, Él por el libre albedrío dice, aquí está la vida eterna, o quieres tu propia vida, escoge lo que quieres, la vida o la condenación, tú escoge. Normalmente las personas dicen, me voy a querer ir con Dios, tengo que convertirme en un santito y dejar mi vida y dejar mi libertad, cuando es totalmente todo lo contrario. Al acercarse con Dios, realmente eres verdaderamente libre, porque realmente empiezas a disfrutar y ver las cosas como realmente son, y empiezas a ver lo que realmente vale, porque lo que vale realmente, y vale oro, mucho más que el oro, es lo espiritual y la vida eterna, porque todo lo de aquí es temporal. En tu vida que llegues a tener es temporal. A final de cuentas, todos vamos a partir en algún momento. ¿Y de qué va a servir todo lo que se generó aquí? Todas las riquezas, todo el poder, todo el imperio, todo lo que llegue a generar, ¿de qué va a servir? Y a final de cuentas, ¿qué es lo que trasciende? La vida eterna. Y al final de cuentas, ¿cómo podemos estar tan seguros de que hay una vida eterna? Pues porque el mismo autor de la vida nos vino a decir en sus propias palabras, por medio de Jesucristo, que Él es la vida eterna, que Él es el camino, la verdad. Mandó a sus profetas y al final de cuentas, ¿qué pasó? Como los escribas fariseos, no creyeron a las escrituras, no creyeron como tal, no reconocieron a Jesús como el Mesías,
no lo reconocieron. Vino el mismo Jesús a decirnos la vida eterna y la evidencia tan grande que Él murió, como lo dijo, y 3 días, al tercer día resucitaré, y lo cumplió. A final de cuentas también vemos otra referencia que resucitó a Lázaro después de 4 días. Él es la vida y Él mismo está diciendo que hay vida eterna y Él es eterno. Él mismo lo está declarando. Ahora puedes decir, ay, lo escribió o algo así, o a final de cuentas Dios no necesita quedar bien con nosotros. Dios no necesita decir, les voy a decir esto para tranquilizarlos o calmarlos. Él dice lo que tiene que decir. Y si Él dice que es vida eterna, realmente Él no tiene la necesidad de quedar bien con nadie, ni mucho menos con nosotros, con su creación. Al final de cuentas, si Él dice que es vida eterna y que hay vida eterna y que Él es el camino, es lo que es. Porque Él no tiene necesidad de quedar bien con alguien como nosotros, como condición humana, que normalmente nosotros al tener ciertas situaciones generamos ciertos escenarios para quedar bien con las personas, para obtener algún beneficio, para obtener algo a cambio, pero al final de cuentas Él no necesita quedar bien con nadie, mas sin en cambio nos muestra su amor, que dio el rescate a su Hijo por nosotros, para que tengamos la vida eterna. Y si lo vemos como lo estamos leyendo, ahora lo vemos al revés, ¿qué pasó? Nos dio a su Hijo para que creamos en Él, para que tengamos la vida eterna, nos convierte en sus hijos, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dice que somos nuevas criaturas, que lo viejo ya pasó y nacemos de nuevo. O sea, es lo mismo, al derecho y al revés. Estos versículos están muy ligados, de tal forma que si los ves al derecho o al revés, es lo mismo. Es el nuevo nacimiento, en esencia, es creer en la vida, muerte y resurrección y en la obra maravillosa que vino a hacer por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos hablando de nacer de nuevo y estamos hablando de que hay parábolas, hay referencias en la Biblia que nos muestran muchas referencias visuales para que podamos entender. Ahora les voy a contar una historia para que podamos entender un poco más acerca de lo que Jesús se refería al hablar con Nicodemo, de que es necesario nacer de nuevo en espíritu. Esta es una historia de una mariposa. ¿Qué pasa? Antes de ser mariposa es una oruga. Así que voy a leerles una historia. Dice, había una vez una oruga que vivía en un jardín lleno de flores y árboles. La oruga se sentía cómoda en su vida, comiendo hojas y creciendo lentamente. Pero un día la oruga comenzó a sentir un cambio dentro de sí misma. Comenzó a sentir una sensación de inquietud y de necesidad de algo más. La oruga se preguntó qué estaba sucediendo dentro de ella. Se sentía como si estuviera siendo llamada a algo más, algo que no podía entender, una inquietud que no comprendía. La oruga comenzó a buscar respuestas a sus preguntas. Se movió por todo el jardín buscando a alguien que pudiera ayudarla a entender lo que estaba sucediendo con lo que veía a su alrededor. Finalmente encontró a una mariposa que había emergido de su capullo. La mariposa se sentaba en una flor disfrutando del sol y del viento. Se veía que era feliz. La oruga se acercó a la mariposa y le preguntó qué había sucedido dentro de ella. La mariposa sonrió y dijo, yo también fui una oruga una vez, pero un día sentí un cambio dentro de mí. Me sentí llamada a algo más, algo que no podía entender. Entonces me envolví en un capullo y me dejé llevar por el proceso de transformación. Es cierto, fue un proceso difícil y doloroso, pero también fue un proceso de crecimiento y renovación.
La oruga escuchó atentamente las palabras de la mariposa y se sintió inspirada. Se dio cuenta de que también ella estaba llamada a algo más. Así que la oruga se envolvió en un capullo y se dejó llevar por el proceso de transformación. Fue un proceso difícil y doloroso, pero también fue un proceso de crecimiento y renovación. Finalmente, después de varios días, la oruga emergió de su capullo como una mariposa. Se sentía libre y emocionada y se maravilló de la belleza del mundo que la rodeaba. La mariposa que había emergido se sintió emocionada y agradecida por su nueva vida. Se sentía libre de volar y explorar el mundo que la rodeaba. La mariposa se dio cuenta de que su nueva vida era un regalo que le había sido dado después de un proceso de transformación y renovación. Así que la mariposa se comprometió a vivir su nueva vida con gratitud y alegría. Se comprometió a explorar el mundo que la rodeaba, a disfrutar del sol y del viento, y a compartir su belleza y su alegría con los demás. La historia de la mariposa que emergió nos enseña una lección importante sobre la transformación y la renovación. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros y difíciles siempre hay una esperanza para un nuevo comienzo. La historia nos recuerda que la transformación y la renovación son procesos naturales que ocurren en la vida. Nos recuerda que debemos entender y estar dispuestos a dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo. Esta historia es muy bonita y tiene mucha relación con lo que acabamos de leer del nuevo nacimiento. Ahí está claramente diciendo nacer de nuevo en su capullo. Acompáñenme a verificar eso en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Acompáñenme a Efesios 4:22. Efesios 4:22. Y vamos a leer hasta el 24. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí realmente nos está haciendo la Biblia la referencia, igual como lo estamos leyendo en esta historia. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos de la oruga que está viciado conforme a los deseos engañosos, a como estaba viviendo su vida. Por eso todo se confirma con las escrituras. Acompáñenme rápidamente también otra vez al libro de Juan. Ahora vamos al capítulo 8, verso 31 y 32. Juan capítulo 8, verso 31 y 32. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí este otro versículo nos vuelve a decir algo muy importante. Dice: entonces dijo a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído la palabra. Este caso puede ser similar a lo que dice en lo que pasó con la oruga. Le creyó a la mariposa que podía tener una transformación y una nueva vida, como un nuevo nacimiento, a través de un proceso, un cambio. ¿Y qué pasó? La oruga le creyó a la mariposa y pudo tener eso. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, siguiendo las escrituras, siguiendo las instrucciones, dice: conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. Lo que pasó con la mariposa. En este caso puede ser la oruga, puede ser como nuestra vida.
Normalmente nosotros estamos en nuestra vida, podemos imaginarnos que estamos en una ciudad. ¿Y qué pasa? Si vamos caminando a través de la ciudad, solo podemos ver linealmente las calles que están a nuestra vista. Algunas cuadras adelante, volteamos alrededor, edificios, casas, y no vemos más allá de. Estamos como si estuviéramos encapsulados en un cierto cuadro, en un cierto rango. No podemos ver más allá de, no podemos experimentar más cosas. Pero más sin en cambio, ¿qué pasa? En este caso es como la oruga, es como si estuviera en la ciudad, ahí en las ramas. ¿Cuánto puede avanzar? Las ramas, hojas, otra rama, más hojas, otra rama, más hojas. Es su vida cotidiana, es su vida que se asemeja a la de nosotros, nuestra vida cotidiana. Normalmente, ¿cómo puede ser la vida cotidiana? Que dice, nos despertamos, trabajamos para poder comer, comemos para vivir, venimos, dormimos, volvemos a despertar, volvemos a comer, trabajar, comer, dormir, vivir. Y así, un ciclo, vamos viviendo nuestra vida. Pero sin en cambio, como dice, lo vimos en la historia, se siente que hay algo más allá de, es una inquietud que tiene el ser humano de adorar a alguien, es algo que está en nuestro ser, en nuestros genes, de querer adorar a alguien. Todas las culturas, todo lo que vemos alrededor de todo el mundo, podemos ver las culturas que normalmente los humanos se tienden a adorar algo, a adorar a alguien más allá de algo que está fuera de su alcance. Empiezan a ver los dioses, el dios sol, el dios luna, las pirámides, los dioses, empiezan a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano intrínsecamente tiene el deseo de adorar, pero más sin en cambio es como esa inquietud. ¿Y qué pasa con la historia que vimos? La mariposa, en este caso, es como si le hubiera compartido el evangelio a la oruga. Tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar ese cambio. ¿Y por qué es un cambio doloroso? ¿Por qué? Porque tuvo que dejar su antigua naturaleza, tuvo que dejar lo que vivía. En este caso, tuvo que dejar posiblemente algunas tradiciones, algunas costumbres, algo que tenía de su vida. ¿Para qué? Para acercarse a la verdad, a lo que dicen las Escrituras. Tuvo que dejar su vieja naturaleza. Puede ser sus tradiciones, puede ser sus pecados, puede ser su forma de vivir. Hay muchas cosas que se tienen que dejar del viejo hombre para volver a nacer de nuevo espiritualmente. Se nace de nuevo a través del regalo maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos la vida eterna. ¿Y cómo nos da la vida eterna? Porque nos inscribe en un libro llamado de la vida. Ahí nos inscribe. Nacemos de nuevo y nos inscribe, en ese momento estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo puedo explicarles esto para que puedan comprender un poquito? Así como hay referencias de ejemplos prácticos, visuales, les voy a poner un ejemplo, que es, ¿qué pasa cuando la mujer va a nacer su bebé? Cuando nace su bebé, automáticamente nomás le ponen una pulserita, lo identifican al momento y ya es el bebé de la señora tal, es el bebé de la señora tal. En ese momento no hay registro, en ese momento es una criatura, en ese momento no hay registro ante la sociedad, ante un registro civil. En este caso en México es un registro civil donde se generan las actas de nacimiento. En ese momento el bebé legalmente no está constituido en la sociedad. A final de cuentas, ese momento es como si fuera nuestra vida antes de nacer de nuevo. ¿Y qué pasa después? Cuando los papás ya se ponen de acuerdo, van a un registro civil, ¿y qué pasa? Lo registran, le ponen un nombre, una identidad, lugar de nacimiento, datos que se tienen que tener, y se genera el acta de nacimiento y entonces ya está constituido legalmente como ciudadano. En ese momento que ya tiene el acta de nacimiento, ya es un ciudadano reconocido ante la ley. En este caso, del cuerpo humano, de la condición humana, de cada situación. En este caso, en el país de México, en ese momento ya se constituye como ciudadano. Ahora eso es lo que vimos en la carne. En el momento espiritual pasa lo mismo.
es como si estuviera el espíritu apagado en un momento de stand-by, y a final de cuentas, cuando se nace de nuevo, se acepta y se cree en el nombre del Hijo de Dios y se cree la obra maravillosa que se hizo, se confiesa con la boca y se cree con el corazón, en ese momento nace de nuevo la persona, y en ese momento es como si se registrara su acta de nacimiento en el reino de los cielos. En ese momento es como si ya estuviera registrado con la ciudadanía de los cielos, en ese momento como adopción, como hijos de Dios. En ese momento ya somos declarados ciudadanos del cielo, así como está el acta de nacimiento en el registro civil para ante la autoridad ser ciudadano. En ese momento, cuando se nace de nuevo espiritualmente, pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Así es como se constituye el nuevo nacimiento espiritual, y en ese nacimiento se registra en el libro de la vida. Ese es un ejemplo de tal forma que podemos ver lo que es el nuevo nacimiento, de lo que se refiere, y a final de cuentas seguimos en este cuerpo humano, seguimos en este cuerpo contaminado por el pecado, pero ya estamos espiritualmente, hemos nacido de nuevo y estamos trasladados al reino de los cielos. Esto es importante. Nosotros batallamos día a día con el pecado, pero a final de cuentas ya tenemos una nueva naturaleza, empezamos a tener una nueva identidad en Cristo, y por eso, como lo dice la palabra de Dios, tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza y empezar a seguir el camino, la verdad, la vida, la justicia que está en la palabra de Dios. Este es un manual que podemos seguir, y aquí nos dice muchas de las cosas de cómo podemos seguir avanzando en esto. Así que la naturaleza nos brinda muchas cosas. Vimos este ejemplo de la oruga, algo que normalmente podíamos nosotros estar viendo cotidianamente. Ay, las orugas, ay, las mariposas, mira una mariposa blanca, una mariposa amarilla, una mariposa tal. Como así, en cambio, cuando nos colocamos a pensar en el proceso que llevó, y ese proceso maravilloso de transformación que nos hace referencia al nuevo nacimiento. Porque la oruga no partió, no murió completamente en su carne, no murió y dejó de existir, mas en cambio tuvo un nuevo nacimiento, una transformación. Es como un ejemplo para que puedan comprender a qué se refería Jesús, nacer espiritualmente de nuevo. Por eso es muchos de los ejemplos. También la Biblia nos hace referencias a nosotros como tipo árboles, y qué pasa con los árboles. También los árboles tienen que crecer, tienen que ser alimentados, tienen que ser regados. Algunos dan frutos, algunos solo dan hojas, otros crecen gigantes, otros de otras características, pero la Biblia también toma esos ejemplos para podernos dar más entendimiento a nosotros de nuestra capacidad, para que podamos comprender la maravillosa majestuosidad de nuestro Dios, y nos brinda todo a nuestro alrededor. Está lleno de ejemplos y de la gloria y del poder de Dios, todo lo que estamos alrededor. Así que ahora acompáñenme al libro de Marcos, ahora en el capítulo 8, versos, vamos a ver del 22 al 24. Marcos 8, 22 al 24. Es una historia de Jesús, de que tuvo un encuentro con Jesús, con un ciego. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Aquí realmente esta escritura está diciendo que un ciego pudo lograr percibir
a las personas como si fueran árboles. Y en este caso, esta escritura está muy bonita, esta parte que nos permite ver eso, porque ustedes pueden creer que Jesús, sabiendo todo, ¿para qué le va a preguntar Jesús si veía algo? O sea, realmente esa pregunta es como si fuera una pregunta capciosa, porque a final de cuentas Jesús ya sabe todo. Jesús sabe el momento, el poder que sale de él, y sabe lo que restaura, lo que no lo restaura, lo que cambia, lo que no cambia. Él lo sabe todo. Pero más en cambio, aquí nos dejó algo muy, muy importante, que le pregunta, y él le dice, y le preguntó si veía algo. Al final de cuentas, ahí le está diciendo, ¿ves algo? Nunca le dijo, ¿ves bien? ¿Ves claramente? ¿Ves borroso? Algo así. Le está diciendo, ¿ves algo? Le está preguntando claramente y directamente si está viendo algo. Esa pregunta es una pregunta directa. ¿Para qué? Para que la misma persona con su propia voz declarara lo que estaba viendo, lo que estaba percibiendo. Y al final de cuentas se le dice, veo los hombres como árboles. Al final de cuentas es una referencia, como árboles. Podemos decir, pues qué padre, ya quedó ahí, pues sí, lo sanó, nos veo como árboles y se acabó. Pero la Biblia tiene un enlace y una armonía impresionante que no nos deja nada a la deriva. Siempre hay muchos versículos que soportan unos a otros y hacen como un rompecabezas y tienen una armonía para brindarnos un panorama mucho mayor de lo que vemos. Y hay varios versículos, así que vamos a ver ahora. Acompáñenme al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 18. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué nos dice? Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y pueden decir, ¿esto qué tiene que ver con los árboles? Pues ¿qué pasa? Que los árboles necesitan crecer. Todos necesitamos crecer. El nuevo nacimiento espiritual también necesita crecer. El nacimiento espiritual es como si fuera un bebé. Tiene que empezar a crecer, a alimentarse, a fortalecerse, a ejercitarse. ¿Y cómo puede crecer? Tomando del alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios. Y en este caso, ¿qué tiene que ver con los árboles? Pues porque aquí está diciendo claramente, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. En conocerlo. Tenemos que crecer como ¿qué? Como los árboles. Tenemos que crecer como un árbol. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Tener claramente que Él es nuestro Salvador. ¿Y qué pasa? A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Ahí vuelvo a decir otra vez, algo que trasciende una eternidad. Hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea. Es dar la gloria a Él por este regalo tan maravilloso que nos hizo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los árboles. Ya vimos que tienen que crecer los árboles. Ahora acompáñenme al libro de Mateo. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer del verso 15 al 20. Vamos a ver Mateo 7, verso 15 al 20. ¿No lo tienen? Todavía escucho hojitas moviéndose. Ok. Mateo 7, verso 15 al 20. ¿Qué nos dice? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí viene lo interesante. Dice, por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí estamos viendo que nos está haciendo otra vez una referencia, y aquí sí claramente está hablando de árboles, como lo vimos en el anterior, que no decía nada de árboles, pero hablaba de un crecimiento. Pero aquí, ¿qué pasa? Después de crecer, algunos árboles dan frutos. Y aquí está diciendo qué frutos, frutos buenos o frutos malos. Aquí está dando una referencia claramente de una explicación de que por los frutos se van a dar a conocer las personas. Normalmente, ¿cómo podemos ver un fruto de una persona? Una persona, pues la puedes conocer y puedes pasar un mes, 2 meses, puede comportarse de cierta forma. Pero ya cuando empiezas a interactuar más con la persona, empiezas a tener una relación más estrecha con la persona, empiezas a indagar más, empiezas a tener ciertas relaciones económicas, financieras, de trabajo, de ciertas situaciones, empiezas a interactuar más en su vida y puedes empezar a darte cuenta realmente de los frutos. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Porque normalmente una persona puede aparentar y guardar la apariencia por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya cuando empiezas a interactuar más de lleno, prácticamente todos los días a la persona, ya empiezas a ver realmente cuáles son sus frutos verdaderos, realmente. Y por eso es que muchas de las parejas, voy a hablar en este caso cuando llegan a conocerse, que empiezan a salir, empieza todo bien, todo bonito, la habla bien, la trata bien a la mujer, es caballeroso, etcétera, etcétera, empiezan a tener ya una relación formal, o se casan, o se emocionan rápido y se casan rápido, ¿y qué pasa? Después llegan a comentar de que es que ya sacó el cobre, como dicen. ¿Por qué? Porque realmente ahora sí ya se convive todo el tiempo con la persona, ahora sí ya ves de qué se trata, y ahora sí ya sabes qué es lo que sí le gusta, qué es lo que no le gusta, y puede ser, ¿por qué antes no lo hacías? Pues porque antes no se conocía también a la persona, y entonces empieza a sacar los verdaderos frutos. Es como podemos ver los árboles, y podemos ver a simple vista ciertos frutos, los que están afuera. Vemos los frutos, está bonito, está grande y todo, pero empezamos a indagar más adentro y empezamos a ver cierto tipo de frutos. Empezamos a ver frutos que no fueron cortados, frutos que ya están muy maduros, frutos que están chiquitos. Empezamos a ver más variedad de frutos. Pero aquí está hablando de que dice que se guarden de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está dando un antecedente realmente que estamos viendo lo que estamos diciendo. Están guardando las apariencias, están haciendo que tienen aparentemente buenos frutos, pero realmente, como se dice, son lobos rapaces, son falsos profetas, porque normalmente pueden llegarlo a hacer por conveniencia o por un trato o por remuneración económica. Lo llegan a hacer solamente por su propia ganancia y no le importa el resultado de lo demás, y a final de cuentas esos son los frutos. ¿Por qué? Porque están dando malos frutos, y a final de cuentas, ¿qué se dice? Por sus frutos los conoceréis. Ahora podemos decir, pues ya quedamos encapsulados, vemos que el árbol crece y todo eso, y vamos a ver los frutos, pero como les vuelvo a comentar, la Biblia es tan maravillosa que no deja cabos sueltos, no nos deja con la duda y no nos deja la deriva, y por eso dice meditar en la palabra de Dios, escudriñarla. Ahora vamos a ver cómo podemos dar frutos buenos, o a qué se refiere con frutos buenos.
Por eso, ahora acompáñeme a los Salmos. Vamos a ver el capítulo 1 de los Salmos. Vamos a ver del verso 1 al 3. Para que comprobemos que la Biblia no deja nada de cabo suelto. Y así podemos indagar por muchos versículos y poder seguir amarrando todo de tal forma que vean lo maravilloso que es la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué nos dice este versículo 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí cerramos con esto que dice, será como árbol plantado. Aquí vuelve a hacer la referencia nuevamente, como un árbol, que seremos como un árbol. Y que dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Pero aquí dice claramente, dice, será como árbol plantado. ¿Y cómo será? Con los versículos previos que leímos. ¿Qué nos dice el consejo? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se desvió, que no empezó a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Puede decir, ay, es que no tengo intrínsecamente una lista donde me diga esto sí se hace y esto no se hace. Pero ¿sabes lo maravilloso que Dios nos dio? Algo que se llama conciencia. Y la conciencia no puedes evitarla. La conciencia, aunque no sepas y aunque no veas textualmente que te diga esto sí se hace, esto no se hace, tu conciencia te acusa y te dice, esto no es bueno, no andes en ese consejo con esas personas malas. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí no tanto quiere decir que vas caminando con los pecadores, sino simplemente dice, en camino de pecadores, en lo que están haciendo. Un ejemplo, un empresario que empieza a hacer movimientos indebidos, empieza a no pagar bien a sus empleados, empieza a hacer movimientos chuecos. ¿Qué pasa? Es un camino de pecador. ¿Por qué? Porque no está siendo conforme a lo que debe ser, no le está dando lo que corresponde a las personas. Y si tú quieres seguir ese mismo camino, que dices, puedo generar mi propia empresa y puedo hacer lo mismo, puedo empezar a evadir impuestos, puedo empezar a no pagar bien a los empleados, puedo empezar a mover ciertas cosas, eso es andar en camino de pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es lo mismo. No estás ocupando lugares de personas que hacen lo indebido, que no hacen lo correcto. Al final de cuentas, como te digo, lo maravilloso, tienes la conciencia y esa conciencia te puede decir claramente, esto no está bien. Pero al final de cuentas, si tú lo sigues practicando el pecado, pues al final de cuentas ya no le vas a hacer caso a tu conciencia. Al final de cuentas la vas a opacar y al final de cuentas no vas a escuchar. ¿Y qué pasa? Lo contrario, ¿qué pasa para poder obtener y dar buenos frutos? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y por qué de día y de noche? Porque es tan amplio el conocimiento que hay aquí, la sabiduría que hay en las Escrituras, que no te lo acabas ni aunque estés todo el día y toda la noche. Y al final de cuentas solo te está diciendo de día y de noche, en 2 tiempos, por lo menos 2 tiempos de día y de noche. ¿Y qué está diciendo claramente? Medita. No es solo leer por leer, no solo ya cumplí, ya leí el versículo, ya lo hice, ya cumplí mi tarea y se acabó, sino está diciendo meditar cada palabra, así como lo estamos viendo ahorita
despacio, versículo a versículo, estamos meditando que no nos damos cuenta de la naturaleza, de las obras, de los ejemplos que nos pone Dios todo alrededor y no lo percibimos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y no nos estamos poniendo a pensar la maravillosa obra que nos hizo Dios en esta creación. Y al final de cuentas es meditar. ¿Y qué pasa con la consecuencia de día y de noche? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué corrientes de agua? Porque esto es agua viva, esto es agua directa de Dios. Esto es agua de tal forma que trasciende para vida eterna. Y es corrientes de agua que nos va a dar. ¿Y qué está diciendo? Dice, da su fruto a su tiempo, vas a hacer lo correcto en el tiempo correcto a las personas correctas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No es de que sea con una varita mágica, ya leí, ya medité y automáticamente ya todo prospero, todo lo que hago prospero. Es simplemente porque si vienes a la palabra de Dios, obtienes sabiduría y vas a tomar las decisiones correctas. Y entonces prosperarás porque vas a tener la guía y instrucción de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice que darás su fruto a su tiempo, porque va a haber intuiciones que tengas, que quieras hacer cosas, pero ¿qué tienes que hacer? Consultarlo con la palabra de Dios para saber si lo tienes que hacer y en qué momento lo tienes que hacer. Por eso está diciendo, da su fruto a su tiempo. No es que esté dando frutos al por mayor y para allá y para acá, no, todo a su tiempo, todo conforme a la voluntad de Dios, y preguntarle a Dios qué es lo que quieres que haga, qué es lo que quieres que haga, qué puedo hacer, a dónde voy, a quién le digo, a quién le hablo, a quién ayudo. Es preguntarle a Dios qué es lo que quieres que haga, y al final de cuentas poner nuestro tiempo en sus manos, y Él pondrá a las personas. Si tenemos que hablarle a una persona, Él la va a poner. Si tenemos que ir a tal lugar, Él nos va a llevar a tal lugar a hacerlo. Por eso dice, dar fruto a su tiempo, al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, no con nuestras emociones, sino al tiempo de Dios. Dice, su hoja no cae. ¿Por qué? Porque vamos a estar verdes, por así decirlo, vamos a estar en eterna primavera. ¿Y qué puede ser eterna primavera? ¿Por qué? Porque vamos a estar felices y contentos con lo que tenemos. Ya no nos vamos a congojar con lo que nos hace falta, sino que nos vamos a tener la libertad, vamos a estar tan felices y tan agradecidos que con lo que tengamos vamos a estar contentos, porque Dios nos va a sustentar y Dios nos da lo que necesitamos. Tal vez tenemos ciertos padecimientos o tal vez tenemos ciertas situaciones financieras, económicas, de parejas, de matrimonios, todo eso, pero al final de cuentas no es responsabilidad de Dios, es en base a nuestras decisiones que nosotros tomamos, de tal forma que esto es las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Es como se dice, todo lo que siembres vas a cosechar. Y si nosotros sembramos en algún momento de meternos en situaciones financieras, en deudas, estamos sembrando de pedir préstamos y ir para allí y para acá, para allí y para acá, y no consultamos la palabra de Dios y hacemos lo que nosotros queremos conforme a nuestra voluntad, ¿qué vamos a cosechar? Pues estar endeudados, estar pagando intereses, estar regalando dinero. ¿Por qué? Por no estar consultando la palabra de Dios. Y estamos recogiendo lo que sembramos, estamos cosechando lo que sembramos. Y a final de cuentas, porque dice aquí, tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y dice, y todo lo que vamos a hacer prosperará, porque a final de cuentas, con la guía de Dios, Él sabe muy bien lo que nos conviene, porque su voluntad, como dice la palabra de Dios, es buena, agradable y perfecta, y sus caminos son mucho mayores a nuestros caminos, y todo lo que Él tiene pensado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar. Y para concluir, acompáñenme al libro de Mateo. Vamos a concluir con este verso. Mateo capítulo 6,
verso del 30 al 34. Vamos a ver un consejo que nos dice la palabra de Dios. Y nos dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí nos está diciendo otra vez otra referencia con la hierba del campo. ¿Y qué pasa con la hierba del campo? La vemos y crece y florece, y algunas hierbas son bonitas, crecen muy rápido, pero ¿qué dice? Mañana se echa en el horno. Y Dios, ¿por qué dice Dios la vista así? Porque realmente la creó así, con esa hermosura, con esa amplitud, con esa magnitud, con ese crecimiento. Dice, Dios la viste así. ¿Y qué dice? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Y por qué hace la referencia que va a ser algo más a nosotros? Como lo vimos en el nuevo nacimiento, como lo vimos por medio de que lo podemos obtener. Si Él mandó a su Hijo a rescatarnos a nosotros y a pagar por nosotros, pues por eso nos dice, ¿no hará mucho más por vosotros, que mandó a su Hijo a morir por nosotros? No mandó a su Hijo a morir por la hierba, ni por las plantas, ni por el campo. Lo mandó a pagar por nuestros pecados de nosotros. Por eso dice, hombres de poca fe. ¿Y qué dice? No os afanéis, que comeremos, que beberemos. Final de cuentas, es algo que es por naturaleza, que todos los días tenemos que estar llevando ese tipo de cargas. Pero ¿qué nos dice Dios? No se afanen por esas cosas. ¿Y qué dice lo más importante? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas las demás cosas serán añadidas. A final de cuentas, buscas a Dios, estás bajo su protección, eres el hijo de Dios, no te va a descuidar, no te va a dejar al aire, no te va a dejar a tu suerte, como se dice. ¿Por qué? Porque ya eres su hijo, Él va a tener cuidado de ti. Él va a estar al pendiente, tú estás seguro en sus manos, estás con Él. ¿Y qué se busca? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y prácticamente Él se va a encargar de lo demás, y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque vas a buscar a Dios, vas a estar bajo su cuidado, Él te va a sustentar, y al final de cuentas vas a tomar las mejores decisiones, y todo lo demás puede conllevarte a tomar mejores decisiones y enderezar tu camino. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, no te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. A final de cuentas, vive el día de hoy. Agrada a Dios, busca a Dios, créele a Dios y medita en su palabra. Y a final de cuentas, como se dice y como lo estamos viendo, para poder dar buenos frutos y ser un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que es la palabra de Dios. Así que les agradezco por su tiempo, por haber escuchado este estudio, y vamos a cerrar con una oración para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra, poder alimentarnos de tu palabra, poder beber de esta agua, de estos ríos, de esta corriente de agua viva, para poder crecer espiritualmente. Gracias por este estudio, que nos damos cuenta que a través de la naturaleza tú nos muestras muchas cosas, tú nos das muchos ejemplos que no percibimos. Te damos tantas gracias porque comprendemos y vemos que este estudio, más que
empezar a buscar nuestros afanes es buscarte a ti, alimentarnos de ti y crecer, nacer de nuevo y tener una nueva vida y poder meditar en tu palabra. Gracias por este estudio. Ayúdanos a, como vimos que todo es una referencia, este estudio que vimos es como una semilla. Ayuda a que esta semilla que es escuchada pueda ser sembrada en nuestros corazones y pueda germinar y crecer y dar fruto, Señor, y que podamos poder comprender más tu palabra y que nosotros podamos tener esa transformación y llegar a ser como la mariposa, estar alegres, vivir, volar y ser libres, y asimismo poder ayudar a las personas y compartirles este maravilloso regalo de la transformación y la nueva vida. Gracias por este estudio. Ponemos nuestras vidas y nuestros pensamientos en tus manos y que esto pueda fructificar y crecer, florecer y dar fruto. Muchas gracias. Todo, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén y amén. Le doy muchas gracias y nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.